Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video vamos a hablar de cambio. Cambio como concepto general y cambio desde hábito o actitud. ¿Por qué hago la diferencia de hábito o actitud? Porque nosotros podemos cambiar la forma de ver y de pensar las cosas y la forma de actuar, de accionar. La forma de enfrentarnos a un cambio o de enfocarnos en un cambio puede venir iniciada desde la acción y luego pasar al pensamiento, o puede venir iniciada desde el pensamiento y luego pasar a la acción. Muchas veces las motivaciones del cambio son externas y muchas veces son internas. Es decir, algo externo, sucede algo afuera que me hace pensar o actuar de otra manera, entonces genera un cambio. Internas, reconozco algo en mí que ya no me gusta, no me llena, no me interesa y genero el proceso de cambio. Cuando hablamos de un proceso de cambio no podemos perder de vista una tríada de componentes que es la conducta, el pensamiento y la acción. Podemos enfocarnos o reconocer alguno de estos tres y empezar o iniciar el cambio desde alguno de estos tres componentes, pero para que el cambio se dé en plenitud y en profundidad tenemos que haber pasado y procesado estos tres componentes para lograr el cambio. Si reconozco una conducta que no me da un resultado esperado, que no me gusta, que no me interesa, y la cambio, pero no cambio mi forma de pensar o no cambio mi forma de sentir y emocionarme, esa conducta no va a durar en el tiempo. Voy a poder sostener un cambio, pero ese cambio va a estar muy ligado hasta cuando ese pensamiento o esa emoción influya nuevamente en la actitud y vuelva a una conducta anterior. Si solo me ocupo de uno de estos componentes, el resto de los componentes queda en un estadio diferente y empieza a actuar en contra del cambio. Si solo cambio la actitud o la conducta y no cambio el pensamiento o la emoción, el pensamiento y la emoción van a actuar en contra de ese cambio de conducta y voy a volver a una etapa inicial o al cero. Cuando logro o cuando realmente llevo adelante un proceso completo en plenitud de cambio, paso por estos tres componentes. No importa por cuál empiezo, si empiezo pensando diferente y después actúo diferente, si empiezo emocionándome diferente y después pienso diferente, no importa cuál es el inicial o el primero que reconozco, sí importa que tenga presente los tres. Uno de los grandes problemas es que nos negamos muchas veces a modificar uno de estos tres componentes. Quiero actuar distinto, quiero pensar distinto, pero quiero sentir o emocionarme de la misma manera. Quiero actuar distinto, pero quiero seguir pensando igual. Cuando esto sucede, el cambio está segmentado y no es un proceso completo en plenitud. Si el cambio está segmentado, es probable que este cambio no se sostenga en el tiempo. Pueda actuar de esa manera durante un tiempo, pero no pueda llevarlo a un hábito. ¿Por qué me refiero a hábito? Porque yo entiendo hábito como algo que se genera y se sostiene en el tiempo. Empiezo a actuar, pensar y emocionarme de una manera y lo logro sostener en el tiempo. Si yo empiezo a actuar de una manera y a las 2 semanas cambié, no es un hábito, es una reacción, una acción ligada a un espacio y a un momento. No se genera un hábito a mediano o largo plazo. Cuando nosotros nos negamos a mover alguno de estos tres componentes de la tríada, probablemente estemos logrando cambios segmentados que no podamos sostener en el tiempo. ¿Todo cambio se da o todo proceso de cambio se da en el mismo momento? Es decir, ¿puedo ocuparme de los tres componentes en el mismo momento? No necesariamente. Puedo empezar por uno, al tiempo ocuparme del otro y al tiempo recién reconocer y ocuparme del otro. Muchas veces los procesos de cambio empiezan por una conducta diferente, logro luego una forma de pensar diferente y trabajo por último en la forma de emocionarme y sentir. Si me ocupo de los tres componentes al mismo tiempo, probablemente sea difícil de llevar adelante el cambio. Y si me ocupo de componentes momentáneamente, primero uno, después otro y luego el otro, probablemente pueda ordenar mejor el cambio. Todo esto refiere a un proceso consciente y a una elección y decisión de cambio. Es decir, si yo soy protagonista del cambio, puedo ordenar este proceso y puedo ser consciente de este proceso. Si yo me niego al cambio, no soy protagonista del cambio, solo sucede, aparece una motivación externa, algo cambia y sucede, es probable que yo necesite actuar, sentir o pensar de otra manera, pero no lo esté haciendo consciente. Lo haga motivado por algo externo y deje que fluya y me lleve a cualquier lugar. Si yo soy protagonista, probablemente no deje que el cambio fluya, sino que sea protagonista, sea alguien que decida, que tome el cambio como un momento de crisis y de aprendizaje para poder llegar a donde el cambio me lleva, pero con modificaciones personales, aprendiendo, creciendo. El ser protagonista y consciente del cambio me permite a mí entender entonces el proceso y la tríada de componentes de un cambio para ver qué es lo que está sucediendo y qué es lo que me está pasando a mí y a dónde me lleva esto que está sucediendo y lo que está pasando. Cuando nosotros reconocemos alguna actitud o forma de pensar que no nos completa, que no nos gusta, que no nos llena, no podemos pensar solo en lo que está mal
de ese pensamiento, de esa forma de actuar, sino tenemos que pensar en la ganancia. Toda acción, conducta o pensamiento nos trae una ganancia. Ganancia consciente o ganancia inconsciente. Es decir, algo de eso me sirve. Por más que yo reconozca que en gran porcentaje eso que está sucediendo no me hace bien o no me gusta, hay un pequeño porcentaje que me da ganancia. Si yo no reconozco ese pequeño porcentaje que me da ganancia, probablemente no pueda encontrar cuál es la emoción de base frente a esa acción. Si no encuentro cuál es la emoción de base, probablemente esa emoción siga latente de manera inconsciente y yo no logre soltar esa ganancia. Para lograr un cambio, yo no tengo que reconocer solamente lo que está mal, sino que también tengo que reconocer cuál es la ganancia y poder permitirme soltar esa ganancia. Reconozco la emoción de base, reconozco la ganancia, reconozco lo que está mal y actúo en consecuencia de eso, buscando un cambio desde un proceso que tenga presente los tres componentes: conductual, cognitivo, pensamiento, emoción. La forma en la cual yo me enfrente al cambio es la que me va a permitir ver en cuál de estos tres componentes estoy enfocado. Si no logro enfocarme en alguno de estos tres componentes, o si no logro segmentar estos tres componentes y entenderlos paso a paso, el cambio va a ser un lío. No voy a llevarlo adelante ordenado y prolijo, sino que va a ser algo que suceda. Siempre tengo la posibilidad de tomar parte de ese cambio, de ser protagonista. Y siendo protagonista, darle alguna intencionalidad o algún tipo de orden a ese proceso. Si yo dejo que todo fluya, el inicio y el resultado no tienen que ver conmigo, sino que tienen que ver con algo que sucedió. Si yo soy protagonista, el inicio puede no tener que ver conmigo, el proceso sí tiene que ver conmigo, y lo que sucede tiene algo que ver conmigo porque yo fui parte de ese proceso. Si es un cambio externo, probablemente el inicio no tenga que ver conmigo, sí tengo que hacer que tenga que ver conmigo el proceso y el resultado. Si es un cambio interno, el inicio, el proceso y el resultado tienen que ver conmigo. Pensar en esta tríada también me lleva a pensar en el control que quiero hacer sobre alguno de estos conceptos y que no se movilice. Les voy a contar una pequeña anécdota. Cuando yo fui por primera vez a terapia a los 17, 18 años, le dije a quien era mi psicólogo de ese momento que yo quería mover un libro de la estantería sin que se mueva el resto, sin que nada se modifique, que quede ese hueco. Yo eso me molesta, lo saco, listo, el resto queda todo igual como está. De manera muy azarosa, en el consultorio había una estantería e hicimos esta práctica. Sacamos un libro de la estantería y enseguida el resto se cayó, se movió. Y ahí fue como entendí gráficamente cómo si muevo cualquiera de estos componentes de la tríada, el resto se va a mover. Si yo quiero controlar esto, probablemente me esté negando al cambio. Probablemente el miedo a lo que se mueva me lleva a no cambiar o a cambiar muy pequeño algo que no puedo sostener en el tiempo. Cuando tomo protagonismo y decido un cambio, tengo que perder el miedo a la movilización y tengo que dejar que el cambio enfocado en alguno de estos tres componentes movilice los otros dos. Cualquier tipo de crisis tiene cambio o cualquier tipo de cambio tiene crisis. Lo que nosotros tenemos que entender es que ni cambio ni crisis tienen una connotación negativa. Lo que nosotros vivimos como cambio o como crisis es un momento de aprendizaje y crecimiento siempre y cuando nosotros podamos ser protagonistas de ese momento. Ser feliz en crisis es el taller que yo les ofrezco en mi página web para poder entender cualquier tipo de cambio o crisis como un momento de crecimiento, aprendizaje y terminar feliz ese proceso. Ser feliz mediante el proceso, ser feliz durante el proceso y terminar feliz ese proceso. Yo no soy protagonista. La emocionalidad del proceso no tiene que ver con algo que yo decida o ordene o lleve adelante, sino que la emocionalidad del proceso tiene que ver con lo que sucede. Si yo puedo ordenar, llevar adelante esto, la emocionalidad tiene que ver con lo que sucede y con lo que yo decido. No es posible solamente llevar adelante un proceso desde lo que yo quiero, siempre tengo que dejar abierta la puerta a lo que sucede. Pero eso que sucede puede estar controlado, ordenado, llevado adelante con mi protagonismo. Si yo soy parte de un cambio, de un proceso, soy protagonista. Todos los videos anteriores que ustedes pueden ver en mi canal si se suscriben, tienen que ver con la emocionalidad, con procesos, con trastornos, con situaciones de cambio y crisis. Así que este video es conceptualizar algo de lo que venimos viendo en otros videos. Si se suscriben al canal, pueden ver los videos anteriores, pueden recibir los videos siguientes y podemos ir relacionando cada uno de los conceptos o situaciones. Más allá de que pueda haber alguno que les interese más o que les interese menos por situaciones personales, entender cómo funciona nuestra emocionalidad, cómo funcionan algunos conceptos como zona de confort, cambio y demás, para poder llevar adelante y ser cada vez protagonistas o mayormente protagonistas de nuestros procesos. Desde ya, muchas gracias.